Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al Foro de la Nueva Comunicación que organizamos con la esencial ayuda del Grupo Vodafone. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente de esta tribuna al director del diario El Mundo, de Unidad Editorial, cuyo presidente se encuentra entre nosotros, y a don David Jiménez le va a presentar una de las figuras más emblemáticas y significativas de la prensa española, de los periodistas españoles, el escritor y columnista Raúl del Pozo. Querido Raúl, la tribuna es tuya. Vamos a ver. Señoras y señores, buenos días. He trabajado por mi avanzada edad en muchos periódicos a las órdenes de directores casi mitológicos. Recuerdo uno que cuando salía por el Teles la noticia de un terremoto en Japón decía, me alegro. Otro le parecía a Walter Matthau de la película Primera Plana. Era capaz de fastidiarte tu propia boda o de meter al asesino en un armario de la redacción. Estuve a las órdenes de un personaje fabuloso que se enamoraba de las bailadoras de las brujas y yo tenía que escribir maravillas de ellas. Ahora escribo en El Mundo y mi director se llama David Jiménez, un periodista avezado en las batallas de esta profesión, que consiste en contar lo que ocurre desde la libertad, sin otras servidumbres que la noticia y la verdad. Antes de director fue corresponsal en Asia y enviado especial en las guerras de Afganistán. Conoce magníficamente este oficio, que según algunos maestros es el mejor del mundo. ¿Qué otro oficio, se preguntaba Oriana Fallaci, permite a uno ver la historia en el instante de su devenir? David ha cubierto como enviado especial grandes acontecimientos y ya sabe que los reporteros y enviados especiales son los que protagonizan las hazañas y se juegan la vida. Hacen las cabezas de puentes y los desembarcos y luego llegamos los columnistas tocando la gaita. David Jiménez fue uno de los mejores corresponsales del mundo y sabe muy bien que el periodismo es un privilegio, una aventura, una pasión, un veneno, y hay que tener muchos ojos, oídos y palabras para ver, oír y contar las barbaridades, porque la historia es una sucesión de crímenes, de corrupción y de guerras. Un director de un periódico es la síntesis de todos los sueños de toda la redacción. David sabe muy bien cuando una noticia salta en las manos, como se dice en el argot de la profesión. A lo largo de los años, decía Ben Braille, he reconocido una buena historia en cuanto la veo, aunque no la viera nadie más. Eso es un director. David reconoce las buenas historias y es un capitán de barco de papel, pero que lleva armas de destrucción. Porque El Mundo ha estado en la primera línea del periodismo de investigación y ha desvelado los grandes escándalos, las corrupciones y hasta los crímenes de esta democracia. Sin El Mundo, la democracia no sería igual. El Mundo fue dirigido por Pedro J. Ramírez, después por Casimiro García Abadillo y ahora por David Jiménez, con la presidencia de Antonio Fernández Galiano. La misión de este director era muy difícil, pero la está cumpliendo con rigor y profesionalidad. Dijo un varón de las finanzas, yo no sé por qué queréis darle publicidad al Mundo, si es un periódico que siempre nos está dando disgustos. El Mundo, es verdad, da muchos disgustos. Ha entrado en las oscuridades y cloacas del poder, pero es un periódico necesario, casi imprescindible. David empezó como reportero en El Mundo y enseguida fue nombrado corresponsal en Asia. Ha sido enviado especial en las guerras de Timor, Sri Lanka, Cachemira, Afganistán. Cubrió la muerte de Bin Laden. Estuvo en los tsunamis del Índico y el Pacífico y la crisis nuclear del Japón. Ha escrito sobre Corea del Norte.
Ha publicado Los hijos del Monzón, la novela El Botones de Kabul y El lugar más feliz del mundo. Y fue director en un momento difícil, cuando empezaba la segunda transición con el agotamiento de los partidos que nadie sabe cómo va a terminar. Cuando, según él mismo, la presión que han ejercido los poderes sobre los medios durante esta crisis ha sido la mayor de la democracia. Llegó en el momento de cambio de galaxia, cuando la oruga quiere hacerse mariposa y volar por la nube. Tiene la misión de fortalecer el diario en papel y en Internet. Está convencido de que, a pesar de que la meta ya está en la red, aún un periódico de papel es el que configura cada día el discurso informativo de la radio, la televisión y las redes sociales. Lo que escrito está en papel, escrito queda. Lo demás es aire. Lo que está escrito en papel va a misa. Es su misión, difícil, es su desafío. Le deseo suerte. Buenos días. Muchas gracias, maestro. Es un honor contar contigo todos los días, poder leerte. Y te puedo decir que personalmente llevo muchos años aprendiendo de ti. Muchísimas gracias a los amigos del Foro de Nueva Economía por tenerme, a todos vosotros por estar aquí. En teoría debería hablar media hora, me parece que es lo que dice el programa. No os voy a torturar por tanto tiempo, creo que lo más interesante será el debate. Y os quiero hablar un poco de lo que están viviendo periódicos como El Mundo. Son tiempos de cambio que nos recuerdan a los que ha habido en otras etapas de la historia. Recordamos, por ejemplo, que la compañía Western Union encargó en 1876 un informe sobre la viabilidad del teléfono. Sus expertos concluyeron que tenía demasiados defectos como para considerarlo un medio de comunicación. El presidente del Michigan Savings Bank desaconsejó en 1903 invertir en una compañía que entonces se llamaba Ford, porque, según decía, el caballo seguiría siendo el transporte dominante. El automóvil, dijo, es solo una novedad, una moda pasajera. Darrell Zanuck, productor de la 20th Century Fox, predijo en 1946 una vida efímera para la televisión, porque la gente se aburriría de mirar una caja de madera cada noche. Yo creo que sabemos que esto es así, salvo que salga Bertín Osborne. A los periodistas nos gusta, pues, mucho recordar las predicciones fallidas de los demás. Casi encontramos gozo en ello. Pero nos gusta algo menos recordar las predicciones en las que nos hemos equivocado nosotros. Una, por ejemplo, que ha sido clave, la que retrasó nuestra apuesta por el periodismo digital, incluso cuando ya era evidente que iba a cambiar las cosas. En 1996 yo trabajaba en el periódico, eran mis inicios como reportero, y la sección de Internet del Mundo consistía en una mesa, un ordenador y Mario Tascón, entonces jefe de infografía del periódico, que trabajaba entre la indiferencia de todos nosotros en una esquina de la vieja redacción de Pradillo. Y recuerdo que un día me acerqué a él a preguntarle en qué estaba metido. Le veía todos los días ahí en la pantalla del ordenador. Y me dijo que en algo que iba a cambiar nuestro oficio para siempre. Pensé, como otros muchos compañeros, que no sabía de qué hablaba y que el caballo, en este caso el periódico tal como lo entendíamos, estaba aquí para quedarse. Con el tiempo, aquella redacción, aquella pequeña sección de Internet del periódico empezó a crecer. Y no lo hizo solo en lectores, también se empezó a expandir físicamente en nuestra redacción. Otros periodistas fueron incorporados
y el espacio fue haciéndose mayor y mayor. Era solo cuestión de tiempo que llegara la segunda reacción que se produce siempre que hay grandes transformaciones. De la indiferencia que sentíamos al principio, muchos, por Internet, pasamos al rechazo. Rechazo hacia lo que veíamos como un competidor. En cierto modo, a mí me recuerda un poco lo que le pasó a uno de mis hijos cuando le trajimos un hermano a casa. Y al principio le hizo ilusión y hasta gracia, y de repente un día preguntó cuándo se va a marchar. El hecho de asumir que no se iba a marchar nunca conllevó un gran disgusto, ¿no? Yo creo que nuestra actitud en el periódico, y me vuelvo a incluir, era un poco la de ¿quién se creen estos frikis de la tecnología para ganarle terreno a los reporteros de toda la vida, los que hacíamos el periódico de verdad, los del papel? Han pasado 20 años desde que nuestro diario sacó su edición web, hoy todo un éxito, y los periódicos todavía estamos pagando las consecuencias de nuestra falta de visión, que en este caso no fue solo en España, sino en todo el mundo. Fuimos lentos en reconocer el potencial de la web, en renovarnos para encajar mejor el cambio y atrapar las oportunidades que se veían en el horizonte. Caímos, yo el primero, porque era un corresponsal a la vieja usanza, un periodista clásico, en la nostalgia de las épocas doradas, más obsesionados por proteger el pasado que por embarcarnos en el futuro. Por eso es tan significativo y a la vez tan positivo el cambio que se ha producido en las redacciones en los últimos tiempos, y no solo en la nuestra. La tecnología ha dejado de ser vista como una amenaza, y sí como una oportunidad. La oportunidad de tener más lectores que nunca, como le está ocurriendo al mundo. La oportunidad de llevar nuestro periodismo allí donde antes era imposible, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. La oportunidad también de propagar el derecho de los ciudadanos a conocer la información que puede ser relevante para sus vidas. Yo coincido plenamente con Raúl cuando dice que el mundo, en este caso, ha hecho un gran servicio. Creo que la hemeroteca puede decir que hemos sido el periódico más valiente de España en los últimos 26 años. Internet nos ha ofrecido la oportunidad de llevar esa valentía, ese coraje periodístico de forma más eficiente y rápida a mucha más gente que nunca. Pero esta oportunidad, como casi todos los grandes cambios, también ha venido acompañada de sacrificios y de quebraderos de cabeza. Miles de compañeros han perdido su trabajo, también en el mundo. Hemos visto y hemos tenido que despedir y ver cómo compañeros, que en muchos casos no se lo merecían, tenían que abandonar sus puestos de trabajo. Les hemos visto recoger sus cosas y marcharse, y hemos sentido su ausencia. Lo que se ha juntado en el caso de los periódicos es un tsunami. Por un lado, una crisis económica brutal y por otro lado, un cambio de modelo, y las dos cosas a la vez. Lo ha definido, yo creo, mejor que nadie, el director del Washington Post, Martin Baron. ¿Qué es lo que nos está pasando? Simplemente que el modelo de negocio tradicional de los medios escritos se está desintegrando. Podemos lamentarnos o hacer algo, porque los que se queden parados ante el desafío que esto supone, o aquellos que crean que pueden operar bajo los mismos parámetros que hasta ahora, desaparecerán. La transformación que estamos viviendo va a continuar, queramos o no, estemos o no preparados para afrontarla, aceptemos o no sus consecuencias. El periódico que yo dirijo pudo existir durante más de 2 décadas sin apenas hacer cambios en su forma de trabajar. Pero esta es la nueva realidad. Bastaría con que nosotros en el mundo dejáramos de innovar durante un año para que nuestra supervivencia en este nuevo ambiente
estuviera en cuestión. No es, pues, que hayamos tomado la decisión de cambiar, es que no nos queda otro remedio. Hace 5 meses asumí el desafío de impulsar esa transformación en el periódico. Lo hice porque para mí el mundo es mucho más que mi lugar de trabajo. Empecé a trabajar en el periódico hace 20 años como becario. Me marché como corresponsal. Me jugué la vida por hacerlo un periódico mejor, como recordaba Raúl, en lugares como Afganistán o Timor Oriental. Y soy un convencido de que cumple un gran servicio a la sociedad. Y esto último es clave para mí porque yo creo que la misma determinación que tenemos que tener para cambiar, la tenemos que mantener también para proteger nuestras esencias. Nuestra transformación será manteniendo lo mejor del periodismo independiente o no será. El rigor, la credibilidad y el coraje periodístico no son menos necesarios en esta nueva era. Todo lo contrario, son mucho más necesarios. Vivimos quizá el momento de mayor oferta informativa de la historia. Incluso en esta crisis que hemos vivido en los últimos años, cientos de nuevos medios digitales han nacido en España. La supervivencia de los que se llaman periódicos clásicos o tradicionales solo será posible si conseguimos distinguirnos dentro de ese pozo sin fondo que es Internet. Y nos debemos distinguir yendo a buscar información allí donde otros no van, entrevistando a aquellos a quienes otros niegan la voz, defendiendo los valores que otros no defienden, profundizando con las firmas, y vuelvo a citar a Raúl, que otros querrían tener y no tienen, y publicando todo aquello que otros no se atreven. Las reglas que definen el buen periodismo no han cambiado y no lo van a hacer. Lo que está cambiando es la manera en la que les hacemos llegar a todas esas personas nuestro periodismo. La tecnología ha dado a nuestros lectores, que ya no son solo lectores, también son oyentes y espectadores, un poder que antes no tenían. En el último año que pasé en Estados Unidos, escuché a alguien decir que durante demasiado tiempo, desde los periódicos, habíamos tratado a nuestros lectores como niños. Y el ejemplo que puso me gustó. Le decíamos a esos lectores que tenían que comer espinacas porque eran buenas para ellos. Ahí están las noticias que usted tiene que leer, querido lector. Y si no le gustan, salga a la calle, coja el paraguas y baje a comprar otro diario. Tampoco había tantas opciones. ¿Qué ocurre ahora? Ahora el lector está a un solo clic de decirnos adiós, de abandonarnos, de irse con otros, de ser infiel. No estamos ya ante la tradicional competencia entre diarios con la que convivimos durante mucho tiempo. Cada uno de nuestros artículos compite por la atención con millones de artículos creados desde todos los rincones del mundo y distribuidos por canales que cambian de un año a otro y a veces de un mes a otro. Nuestros artículos han dejado de envolver el pescado el día siguiente o lo envuelven menos que antes. Ahora son más como hijos que se emancipan desde su mismo nacimiento. Esos artículos que corren por Internet cobran vida propia en la red, mueren y resucitan sin razón, volviendo de repente a las listas de los más leídos, se convierten en virales y son compartidos a través de las redes sociales. Los corregimos muchas veces gracias a lo que nos dicen los lectores en el mismo momento en el que lo leen. Se comentan y se debaten al instante y nos permiten conocer muchas cosas de los lectores. Hay días en los que un solo artículo del Mundo tiene más lectores que toda la tirada del periódico impreso. Cuando el terrorismo golpeó Francia, el pasado 13 de noviembre, 5 millones de usuarios únicos vinieron a nuestra web a informarse en un solo día. Siguiendo el ejemplo del asesor que desaconsejó invertir en los coches y en Ford en 1903, la realidad es que los datos nos han bajado del caballo.
Ningún periódico que aspire a sobrevivir en la revolución que estamos viviendo puede creer que en 3 o 5 años la sostenibilidad de su negocio dependerá de cuántos periódicos de papel venda físicamente. Serán los proyectos digitales los que decidirán entre ganadores y perdedores. ¿Quiere esto decir que es hora de abandonar el papel? Por supuesto que no. Mientras tengamos, como tenemos hoy, decenas de miles de lectores dispuestos a comprar nuestra versión impresa, seguiremos haciendo todos los esfuerzos por mejorarla. Y en eso estamos, con una nueva edición de domingo, más novedades por llegar. Mientras miles de nuestros seguidores quieran seguir leyendo las copias digitales de esa versión impresa, en Orbit trataremos de mejorar su experiencia. Mientras millones de personas utilicen los móviles para informarse, nuestro esfuerzo estará en darles la mejor información para que la tengan al alcance en su bolsillo. Y así con todos los dispositivos que vengan y que hoy probablemente no podemos ni imaginar. No estamos ya en disposición de decirle a nuestros lectores cómo, cuándo o dónde deben informarse. Lo que está en nuestra mano es darles la mejor calidad para que sean ellos quienes elijan. No soy, lo confieso, el más indicado para hacer predicciones. Después de todo, también yo estuve entre los que no vieron el potencial de la web y también entre los que lo vio como una amenaza durante mucho tiempo. Todavía recuerdo, siendo corresponsal, las llamadas de editores de la web que me pedían artículos y yo les decía, yo trabajo para el papel. No entendí que en realidad el mundo era un solo periódico, que daba lo mismo en qué formato lo sirviéramos, que al final nuestro compromiso era con los lectores y con servirles el mejor periodismo de la manera que ellos prefieran. Pero si tuviera que hacer una predicción, sería esta. En esta competencia, muchas veces brutal, ya global, por los lectores, por los oyentes, por los espectadores, los vencedores serán los que consigan esa fusión perfecta entre la innovación y el rigor periodístico, la tecnología y la credibilidad. Los que puedan desarrollar herramientas que nos permitan llegar a esos 500 millones de hispanohablantes y a la vez mantengan las esencias del gran periodismo de siempre. Mi predicción es que vamos a vivir una nueva época dorada del periodismo. Y sí, que el mundo va a ser una parte muy importante de ella. Muchas gracias. Muchas gracias a David, muchas gracias a Raúl. Pues muchas preguntas. Si le parece, empezamos por esta de Luisa Cantón, que dice hasta qué punto ha condicionado a El Mundo la marcha de Pedro J. Ramírez, habida cuenta de que él hacía lo que puede denominarse como un periódico de autor. Bueno, Pedro J. fundó el periódico, es una pieza fundamental y su legado está ahí y nosotros lo respetamos muchísimo. El carácter del Mundo está todavía muy relacionado con el periodismo de Pedro J., en el sentido de que la independencia del periódico yo creo que se fomentó muy desde el principio. Si uno mira la hemeroteca, verá una cosa que prácticamente no existe en ningún periódico, y es escándalos de corrupción, por ejemplo, que afectan a todos los partidos en España. Si uno cogiera declaraciones de políticos que han insultado al mundo, los encontraría también de absolutamente todas las ideologías. Yo creo que eso es porque hemos hecho nuestro trabajo bien y Pedro J. yo creo que hizo su trabajo bien, creó un periódico de la nada y lo convirtió en un éxito, en una referencia. Y para mí pues, es un honor, ¿no? El estar en la posición en la que él estuvo para intentar mantener las cosas que él hizo bien y tratar de mejorar en las que podamos mejorar. Y eso es un poco en lo que estamos. Es decir, yo no considero
que sea una etapa de ruptura con nada, simplemente es una evolución del periódico, los tiempos van cambiando, pero como decía hace poco, al final la esencia del periódico El Mundo tiene que mantenerse. Y yo creo que mi responsabilidad es mantener esa esencia y seguir manteniendo el periódico en una línea de independencia con respecto a los poderes. Javier del Amo dice, los sociólogos señalan que un eventual hito informativo sobre los casos de corrupción abiertos o la aparición de uno nuevo en la prensa podría alterar la intención de voto ante el 20D. ¿Existe un convenio tácito o expreso, un convenio o pacto de facto para que no se produzcan novedades judiciales? La prensa y en concreto un periódico emblemático como El Mundo deberían contribuir al silencio, a un paréntesis en esta etapa electoral. Y Javier Carro le pregunta, ¿habrá alguna noticia en El Mundo que ponga emoción al 20D? Bueno, yo nunca he creído en el periodismo de intenciones, ni en el periodismo de agenda. Y yo creo que un director de periódico lo que tiene que hacer cuando tiene sobre la mesa uno de sus reporteros o de sus investigadores le trae una historia es publicarla. Y publicarla sin tener en cuenta los intereses políticos de unos o de otros. Publicarla simplemente porque es un servicio para el lector. Yo soy un convencido de que nosotros tenemos un solo jefe, un solo amo, y esos son los lectores. Y nos debemos a ellos, no a los partidos políticos, no a las empresas, no a nadie más. Yo, de aquí al 20 de diciembre, si los reporteros que tenemos, que tienen un grandísimo talento en el periódico, me traen una buena exclusiva, no tenga duda de que la vamos a publicar y le vamos a dar toda la cobertura necesaria. Y la otra pregunta era... si vamos a dar emociones. Eso, ¿alguna novedad? Bueno, yo creo que aquí hay periodistas de otros medios, tampoco les vamos a dar pistas, ¿no? Pero... Pongamos que sí. A mí me encantaría que fuera así y lo vamos a intentar. Miguel Ángel López, de USA Hispanic, dice, parece claro que el PP ganaría las generales y Podemos quedaría cuarto, pero si Sánchez ganara el debate a Rajoy, ¿descartaría que Ciudadanos supere al PSOE? Bueno, ya he dicho antes que soy muy malo en las predicciones y aún así yo creo que no hay una comida, una cena, un encuentro en el que no se estén haciendo porras. También se hacen en la redacción, debo confesar, y yo hice una para las elecciones catalanas y creo que quedé el segundo por abajo, ¿no? En el que menos se acercó, lo cual fue bastante humillante delante de los periodistas, el hecho de que el director tuviera tan poco tino. Así que no me atrevo a hacer predicciones porque queda una campaña por delante, todo puede pasar. Nuestra última encuesta revelaba una victoria del PP con un empuje muy importante de Ciudadanos, el PSOE sufriendo. Al parecer, yo creo que tanto Podemos como Ciudadanos están robándole votos. Y esas son las últimas encuestas, pero las encuestas también se han equivocado en el pasado y habrá que esperar estas 2 semanas para ver qué pasa. Rafael Minder, del New York Times, dice que responde a la acusación de Podemos de que El Mundo y El País hayan manipulado encuestas. ¿Es correcto decir que El Mundo ha hecho una apuesta por Ciudadanos? Yo la verdad es que si nuestras encuestas están manipuladas, me sentiría yo mismo estafado, porque nos cuestan un buen dinero hacerlas, ¿no? Y a mí me gustaría que estuvieran bien hechas. Y yo creo que están bien hechas hasta el punto de que la empresa que las hace, Sigma 2, yo no he tenido hasta hoy ni un solo contacto con ellos. Si me preguntas quién está detrás de Sigma 2, no lo sé. ¿El señor Zaplana? Bueno, pues es una buena información, el señor Zaplana, pero yo no he hablado nunca con Zaplana, no lo conozco y yo creo que es la manera de hacerlo. Yo no puedo llamar a una empresa de encuestas para decirle que él cocine los datos según la línea editorial, porque además yo no creo en periódicos que ajustan su línea editorial y la información, ¿no?, para que casen. Ese es un periodismo que no me gusta, que otros hacen. Hay periódicos donde
Evidentemente, pueden escribir durante 20 años y, por casualidad, todo coincide con un mismo partido. Eso al mundo no le ha pasado nunca. Nosotros hemos discrepado cuando lo hemos creído necesarios. Entonces, no hay absolutamente ninguna intervención del periódico en las encuestas, para nada. No hay en el periódico ninguna apuesta por ningún partido político. Lo dije el otro día en el Foro del Mundo. El Mundo no es un periódico de partidos, es un periódico de principios. Nosotros creemos en ideas, creemos en propuestas, creemos en la regeneración de España, creemos en la unidad del país, creemos que el país necesita una regeneración para acabar con la corrupción, creemos que el país necesita un pacto por la educación, creemos que el país necesita afrontar el debate de las pensiones. Hay una serie de ideas que nosotros creemos que son las mejores para el país. La reforma de la justicia, me dejo muchas. Y cualquier partido que haga propuestas que coincidan con las nuestras, nosotros lo vamos a decir. Y cuando hagan propuestas que nosotros creemos que son contrarias a los intereses de España, también lo vamos a decir. Pero en ningún caso, y lo anuncié el otro día, vamos a pedir el voto para ningún partido concreto. Somos un periódico de valores, de principios, de regeneración. Y eso es lo que vamos a seguir siendo. Antes leía una pregunta del corresponsal en España, del New York Times. Él publicó una información que tuvo mucha polémica y muchas repercusiones, en la que denunciaba la falta de independencia de los grandes periódicos españoles. ¿Usted está de acuerdo con ese diagnóstico de que, por una parte, la crisis y, por otra parte, eventuales supuestas presiones del poder pueden haber estado condicionando la independencia de los medios? Yo, que he vivido en muchos países, en diferentes países, y he conocido la prensa de muchos países, no he conocido a ninguno, ni siquiera en Estados Unidos, donde los poderes políticos y económicos no trataran de influir en los medios de comunicación. Eso es así en todo el mundo. Lo que sí es cierto es que hay países que tienen una mayor tradición democrática que España, donde esa intervención tiene menos impacto. Y yo sí lo escribí el otro día. Creo que en España la intervención de los gobiernos en los medios es excesiva. La presión es, en muchos casos, para mí, muy poco propia de un país democrático. Es decir, hablamos, por ejemplo, de las televisiones públicas. O sea, no puede ser, como decía Rosa María Calaf el otro día, gran corresponsal de Televisión Española durante muchos años, que los políticos crean que ganar las elecciones viene con un premio, que es Televisión Española. No puede ser que los gobiernos regionales, de todos los colores, porque lo hemos visto tanto con el PP, como con el PSOE, como con los nacionalistas, cada vez que toman el poder en una comunidad conviertan la televisión de todos en su gabinete de prensa. No puede ser tampoco que desde el gobierno se presione a cadenas de televisión o a cadenas de radio para imponer tertulianos que consideran afines a su partido. O sea, hay una serie de cosas que están pasando en España que no deberían estar sucediendo y que a lo mejor pensamos ya, porque nos hemos acostumbrado a que sean normales. Dicho esto, vuelvo a la hemeroteca. Cualquiera que coja la hemeroteca podrá ver que hay un periódico en este país que en los últimos 26 años ha demostrado el coraje para enfrentarse a esos poderes cuando ha hecho falta, que ha criticado a unos y a otros, que ha vigilado al poder cuando ha estado en el poder, en Moncloa, en los regionales, donde sea, sin mirar de qué partido era. Y también un periódico que ha tenido la valentía en algunas ocasiones de publicar informaciones que le han perjudicado económicamente de manera grave. Es decir, El Mundo, y lo decía Raúl antes, es un periódico necesario precisamente por eso, porque nosotros hemos estado dispuestos a pagar el precio de hacer un periodismo independiente. Arturo Delgado dice, se ha hablado mucho de la posible fusión entre El Mundo y ABC. Hubo incluso conversaciones exploratorias entre Vocento y Unidad Editorial, dice Arturo Delgado. ¿En qué estado se encuentra esa posible fusión empresarial
en la que se contemplaba mantener las dos cabeceras. Esto me suena también a la predicción esa de que el caballo estaba para quedarse, porque ¿cuántos años hace que oímos, ¿no?, informaciones que ya daban por seguro que había una fusión, ¿no? Yo no tengo absolutamente ninguna información, ninguna indicación de que se esté ni siquiera hablando. O sea, no, vamos, lo que he leído en el pasado, y me pilló cuando estaba en el extranjero, era que había conversaciones, pero desde que yo soy director, que yo sepa, no hay ninguna conversación para que esa fusión se produzca. Ya sabe, señor presidente, que si usted quiere intervenir, detallar, contradecir, matizar, no hay ningún problema, ya lo sabe. Carlos Ferreira le pregunta, en su última columna hablaba de la presión ejercida por Rajoy en los medios al decidir no acudir a los debates electorales. Usted ha escrito sobre este tema. ¿Cree usted que esto se toleraría en otro país con más tradición democrática en este tipo de confrontaciones entre líderes políticos? Creo que no sería aceptable. O sea, no sería aceptable que el candidato y presidente del Gobierno enviara a su vicepresidenta a un debate. Yo creo que cuando uno se presenta a unas elecciones y se considera el mejor candidato, ¿por qué no demostrarlo ante todo el mundo? A mí me parece muy bien que los políticos hagan entrevistas más ligeras, en lugares de entretenimiento. Eso se hace mucho en Estados Unidos, se hace en el Reino Unido, en Francia, pero luego también hay que someterse al escrutinio del periodismo más riguroso y más exigente, y hay que estar dispuesto a debatir con los principales candidatos. Yo creo que ha habido un cálculo probablemente por parte del presidente de que le perjudicaba medirse en un debate a cuatro. Me parece legítimo desde el punto de vista de la estrategia electoral, pero a mí me parece que es un déficit democrático y por supuesto, yo soy partidario incluso de regular los debates para que haya un mínimo, para que se organicen de una forma independiente y para que los candidatos tengan la obligación de presentar sus propuestas ante todo el mundo en televisión. José Luis Martín le pregunta si puede explicar algo más de lo que ha dicho en su intervención sobre la reducción de plantilla en el Mundo Andalucía y en la Comunidad Valenciana. ¿Cuál es la política editorial respecto a las ediciones locales y regionales del Mundo? Otra pregunta, ¿se puede hacer buen periodismo con redacciones cada vez más pequeñas, redactores haciendo fotos con iPhone y redactores con mucha experiencia en la cola del paro tras los ERES? Fernando Cano, de PR Noticias. Vamos a ir. No, son todas iguales. Son todas iguales. O parecidas, así usted se sirve. Me lo dijo ayer también Pedro Sánchez, que por qué hacía esta batería de... Pero funciona, ya verá. Bueno. Fernando Cano, de PR Noticias, dice, ¿cuál es el futuro de las delegaciones editoriales en el mundo tras los 13 despidos de la semana pasada? Y Aurora Toledo dice, ¿se siente usted capaz de mantener el nivel de calidad acreditada por el mundo con menos medios y recursos? Y José Pablo González, de Periodismo Digital, ¿va a haber más despidos en el mundo? ¿A qué se debe? A lo mejor el mío un día. En las preguntas hay, yo creo, implícita una incorrección. Y la incorrección es que el mundo tiene menos periodistas después de los despidos que ha habido en Andalucía. La realidad es que nosotros hasta hoy tenemos 24 periodistas más que hace un año. Hemos contratado periodistas, los hemos contratado para proyectos, los hemos contratado para redes sociales, para diferentes proyectos de futuro que creemos necesarios para el periódico. Eso lo primero. El periódico ahora, a día de hoy, no tiene menos periodistas que hace un año, tiene más. Es cierto que el modelo de las ediciones regionales está cambiando y que nos estamos replanteando cuál es la estructura necesaria para lo que podemos ofrecer a nuestros lectores en esas regiones.
el que salga gente de una empresa, ¿no? Sobre todo, yo creo, de un periódico, y para un director no hay nada más difícil que prescindir de un compañero o de un periodista, porque al final es verdad que lo mejor sería tener el mayor número de periodistas posible. La realidad es que, como decía antes, en los últimos 5 o 6 años en España han perdido su puesto de trabajo, creo que cerca de 11.000 o 12.000 periodistas. La realidad es que los medios más prestigiosos del mundo, ¿no? Ponga el Washington Post, por ejemplo, que hizo hace año y medio una reestructuración de su redacción que implicó cerca de un centenar de salidas, ¿no? Yo creo que el mundo está intentando ser un periódico rentable, que queremos ser un periódico independiente, y está estudiando la manera de ser viable y de ver cuáles son los recursos que necesitamos para hacer ese periodismo que queremos. Va a haber esas salidas en la edición andaluza y se han producido 2 también en Madrid. Y eso, a pesar de ser así, nos mantiene todavía con un mayor número de periodistas del que teníamos hace un año. Yo creo que la apuesta del periódico por la calidad sigue ahí y la vamos a mantener mientras podamos. Y yo creo que contamos con muchísimo talento en esa redacción. Es verdad que le hemos exigido muchísimo a nuestros periodistas en estos años porque han sido años muy difíciles. Yo creo lo que hablaba antes del tsunami, ¿no? Es que a la prensa se le ha juntado todo. O sea, se nos ha juntado el cambio de modelo, una crisis brutal con caídas de la circulación y de la publicidad y con unas estructuras que eran o estaban adecuadas a la época del boom, cuando las circunstancias eran completamente diferentes. Y todos los medios han tenido que hacer ajustes. Y yo creo que el mundo, una cosa que puede decir y sentirse orgullosa es, primero, que cuando ha habido ERES o ha habido salidas, nos hemos portado como el que mejor, con las personas que salían, con las condiciones más generosas, y yo creo que incluso en esta época de tantísima dificultad se ha hecho un esfuerzo también por contratar a gente y crear nuevos proyectos periodísticos que yo creo que en el futuro nos van a dar muchas alegrías. Cristina Martín, de Hispanidad, dice, ¿qué le parecen las últimas cifras del Estudio General de Medios que señalan que El Mundo ha perdido 105.000 lectores en el último año y tiene 901.000? ¿Cómo se puede frenar, en su opinión, la pérdida de lectores? Bueno, el EGM, es verdad, todos los medios escritos están perdiendo audiencia, sobre todo en prensa escrita. Sacamos cerca de 400.000 a nuestro seguidor por detrás, que es el ABC. De hecho, tenemos una audiencia superior a La Razón y el ABC juntos. Es verdad que no es la audiencia de la época del boom, pero yo creo que tener esos cerca de 900.000 es una cifra que a día de hoy es muy importante. Nosotros en el mes de noviembre hemos batido nuestro récord de tráfico en Internet, visualización de vídeos. Tenemos un grandísimo proyecto en Orbit, con una fidelidad de nuestros lectores fantástica. Quintuplicamos las versiones digitales que ofrecemos con respecto a la competencia. Tenemos un proyecto de crecimiento en el futuro en mercados en los que no estamos ahora todo lo que quisiéramos y estamos intentando mantener. Yo cuando decía que tenemos más lectores que nunca, es que es así. Es que los periódicos y periódicos de éxito como El Mundo tienen más lectores que nunca. Es que un solo artículo nuestro sobre la crisis de París tuvo más de 1 millón de lectores. Y audiencias que muchas cadenas de televisión querrían para ellas, ¿no? Es decir, el potencial de una marca como El Mundo, el fortalecimiento de ese periodismo, la manera en la que la gente viene a nosotros para informarse, porque cree en el rigor y en la credibilidad que nosotros ofrecemos, yo creo que son garantías de futuro. Y tenemos audiencias. Es verdad que
hay desniveles y parte del negocio, por ejemplo, la prensa escrita en papel está cayendo, pero a la vez, o sea, las posibilidades de crecimiento en digital son inmensas. Y al final es lo que decía antes, no se trata tanto de una u otra plataforma, se trata de hacer el mejor periodismo posible, que el lector elija en cómo, y dónde y cuándo nos quiere seguir, y yo creo que eso nos va a llevar a una situación de éxito y vamos a seguir reforzando todos los canales. Marta Álvarez le pregunta qué es lo que más le sorprendió cuando regresó a España después de tantos años de corresponsal en el extranjero y cuando ocupó su nuevo despacho de director del Mundo. También le pregunta si tuviera que buscar una cabecera internacional como referente en el que mirarse, ¿cuál sería? Lo que más me sorprendió al volver es que la gente todavía comía a las 3 de la tarde. Es una de las cosas que me llamaron la atención, la verdad. Es curioso cuando te vas de tu país, como me he ido yo, 17 años, y vuelves, y más que sorprenderte lo que ha cambiado, te sorprende lo que no ha cambiado. Es decir, tus amigos siguen yendo al mismo bar a ver el fútbol, te encuentras el lugar donde yo me cortaba el pelo hace 20 años, el otro día estuve, y el señor que me lo cortaba ya no necesitaba cortárselo él porque se le había caído, pero es verdad que el sitio estaba ahí y es una cosa que se agradece mucho, ¿no? Porque cuando has vivido en países como Estados Unidos o como Hong Kong y ves los cambios y cómo no queda nada y constantemente esa renovación que no respeta las tradiciones y no respeta las cosas buenas, y a mí eso me gusta de España, el volver y encontrarme en esos lugares comunes, ¿no? Lo que pasa es que hay otras cosas que sí tienen que cambiar y ahí es donde me ha decepcionado también España, ¿no? Por una parte me ha gustado ver que es un país que protege sus tradiciones y sus esencias y por otra parte me decepciona la resistencia al cambio. Y yo creo que lo que estamos viviendo estos meses con la política, pues yo creo que es un reflejo de eso, de que la gente ahora busca el cambio, ¿no? El hecho mismo de que yo sea director del periódico es una prueba clara de que hay una apuesta por el cambio, porque hasta ahora nunca antes un director de periódico en España, por lo menos desde que yo tengo uso de razón o estoy en este oficio, tenía el perfil que yo tengo. Alguien que ha estado de reportero de guerra, que ha estado fuera, eran otros perfiles. Yo no digo que los otros perfiles más políticos fueran malos, para nada, eran grandes periodistas, pero sí que es un perfil diferente, una edad diferente. Y está pasando en la política, tiene que pasar más en la empresa, aunque también empieza a pasar en los medios de comunicación. Yo creo que hay una ansia de cambio que no se había producido en este país en mucho tiempo y que es una grandísima oportunidad, yo creo. ¿A qué periódico internacional le gustaría parecerse? Hombre, si tuviera la posibilidad de tener 1.100 periodistas, el New York Times, pero no tengo 1.100 periodistas. Hay grandes proyectos fuera que yo creo que son modelos que le pueden servir al mundo, ¿no? El Guardian es un periódico que durante muchos años tuvo una asociación con el periódico y los que estábamos en la redacción crecimos mucho con una admiración a ese periódico, ¿no? Yo recuerdo haber publicado cuando empezaba en el periódico, gracias a ese acuerdo, una historia en el Guardian y haberla enmarcado, ¿no? Y haberla puesto en mi cuarto muy orgulloso, ¿no? Y es un periódico que ha conseguido una cosa a la que aspira el mundo, y es ser un periódico nacional en el Reino Unido y convertirse en una marca global. Yo creo que nosotros tenemos que aspirar a ser un periódico de referencia en español en el mundo, y tenemos la posibilidad de conseguirlo, porque hay muchísimos lectores que ya nos leen, pero hay también muchos otros que todavía no nos leen, que yo estoy convencido de que lo van a empezar a hacer. Usted ha mencionado el buen ejemplo del New York Times. De este periódico publicaba un encarte hasta hace muy poco El País. ¿A usted le gustaría llevárselo para el mundo? Ya que han roto las buenas relaciones que tenían, que me corrija Rafael si no es así. No sé los términos en los que ese acuerdo se rompió, la verdad no lo conozco. A mí el New York Times es un periódico que siempre me ha producido una gran admiración, porque yo creo que tiene eso que yo decía del mundo antes.
Y así que suena un poco falta de humildad el quererse comparar con el New York Times, que yo creo que es para mí el mejor periódico que hay en el mundo, ¿no? Pero yo recuerdo cuando yo estaba de corresponsal en China, que el New York Times investigó a la élite china, ¿no? Y a la corrupción y los hijos y todo el entramado que hacía que ese régimen comunista que iba por la vida diciendo que creía en la igualdad y todas esas cosas, en realidad se estaba convirtiendo en una máquina de privilegios y de hacer dinero. Y el New York Times tuvo la mala suerte de que en ese momento lanzaba un proyecto en China para su edición en esa lengua. Y hubo una reunión entre la entonces directora del periódico y los dueños, ¿no? Y en esa reunión se debatió sobre las consecuencias que tendría publicar esa historia. Y ellos sabían que iba a ser muy costoso para ellos. Es decir, iba a suponer que el gobierno censurara, como hizo la salida de esa publicación. Iba a suponer probablemente problemas para sus corresponsales. Yo mismo estuve 3 años sin poder ir a China por la censura y porque me vetaron los visados, ¿no? Y la decisión del New York Times fue ir adelante con la publicación de esa historia y pagar el precio que suponía hacerlo. Y yo, con modestia lo digo, es algo que mi periódico ha hecho y que es lo que a mí me hace sentirme muy orgulloso del mundo, ¿no? Y la idea es seguir haciéndolo, porque yo sí que creo, y lo decía antes, que por mucha tecnología que añadamos, por muy innovadores que seamos, por mucho que nos adaptemos a la nueva realidad digital, este proyecto no tiene ninguna posibilidad de salir adelante si no convencemos a la gente de que somos independientes, de que somos rigurosos, de que ponemos al lector por encima de todos los intereses. Le preguntan también, director, si no está incompleto el mundo sin una cadena de radio y una de televisión. ¿Cómo no pudo ser posible Veo 7 después de haber solicitado y obtenido la licencia para emitir en TDT? 13TV ya ha dicho a Unidad Editorial que no va a seguir utilizando la licencia de televisión que ustedes le tienen alquilada porque el Gobierno ha sido generoso con la Conferencia Episcopal y ellos van a contar ya con una licencia y no necesitan la de ustedes. Te preguntan qué recomendaría a usted a la Presidencia y al Consejo de Unidad Editorial hacer con una licencia de televisión que puede quedar en desuso. ¿Sería una buena oportunidad para que Unidad Editorial y, por tanto, El Mundo volvieran a tener su televisión? Es el momento en el que el presidente me sustituye en la mesa, porque todas esas preguntas me parece que son no, le preguntan qué le diría usted al presidente, o sea, y nosotros lo radiamos. Que yo le recomiende al presidente, es decir, a mi jefe, qué tiene que hacer, ¿no? No. Bueno, yo todo lo que fue Veo Televisión y demás me pilló en trincheras en Afganistán y por esos lugares, y la verdad es que sería un poco atrevido por mi parte hablar de algo que desconozco, ¿no? Sé que ese proyecto no salió adelante y desconozco cuáles fueron las razones, ¿no? Yo creo que Unidad Editorial es un grupo que ahora mismo está muy cómodo con lo que tiene. O sea, nosotros tenemos un grandísimo periódico de referencia, como es El Mundo, con una proyección internacional. Tenemos un diario económico que es, sin duda, el de mayor prestigio, como es Expansión. Tenemos el diario más leído del país, o sea, que es Marca. Tenemos revistas como Telva, que son un referente también en las publicaciones femeninas. Tenemos Actualidad Económica, bueno, me dejo mucho, ¿no? Tenemos, yo creo, una serie de productos que le dan mucha coherencia al grupo, ¿no? Y que, bueno, hablando del EGM antes, y que es líder en audiencia en España, que se podría tener más, seguro que se podría tener más, podríamos tener muchas cosas y también menos, ¿no? Pero yo creo que, y esto ya lo tendría que responder Antonio, ¿no? Pero yo creo que la empresa está muy a gusto con lo que tiene y cree que con esos medios podemos crecer
mucho, ¿no? Porque las posibilidades digitales, como decía antes, para llegar donde todavía no estamos, son enormes. Por favor, don Antonio. No es por quitar ni un ápice de protagonismo a David, que además ha estado espléndido, pero sí por precisar esto, ¿no? Porque me parece que es importante y él no ha vivido el proyecto de la televisión. Hay dos razones por las que el proyecto televisivo de una editorial pues, no ha prosperado en línea con lo que estaba previsto. La primera, la que se refiere a BO7, que se ha citado aquí, es porque cuando nosotros pusimos en marcha ese proyecto y ya habíamos conseguido un share por encima del 1% y las cosas más o menos nos funcionaban con unas expectativas, además de ir poco a poco ir armando ese proyecto multimedia, pues llegó una decisión administrativa que prohibió la comercialización de la publicidad en el régimen de pauta única, que es lo que a nosotros nos permitía tener un canuto de conexión con el mercado publicitario muy importante. En aquel caso era con Antena 3. Eso destrozó en términos económicos el proyecto. Y el segundo proyecto era Marca Televisión, pues exactamente igual. En este caso fue una decisión judicial, pero cuando Marca Televisión ya estaba en un share en torno al 2%, creo recordar, 1,8 y con picos incluso mayores, pues llegó una sentencia del Tribunal Supremo y nos quitó 2 canales y uno de ellos era Marca Televisión, porque los otros no podíamos, los otros estaban ocupados y no podíamos ponerlos a disposición de ese proyecto. Por lo demás, la televisión es otro negocio que puede ser complementario en muchos aspectos con el nuestro, que es el de la comunicación, pero yo creo que exige un tratamiento distinto. Ya veremos qué es lo que pasa con el canal de 13 Televisión. Muchas gracias. Sabe, don Antonio, que nosotros estamos encantados. Le invitamos de vez en cuando y nos encantaría que en el primer trimestre del año que viene, con un gobierno probablemente distinto, usted defina sus estrategias. Yo hablaré exactamente igual, porque ya se ha podido. Muy bien. Hay pues una de estas Macedonias que le he hecho yo antes, de varias preguntas sobre temas electorales. David Martín, del Venezolano Televisión, dice: en vísperas de las elecciones venezolanas, ¿cree que éstas se celebrarán de una forma limpia y democrática? También le preguntan qué le parece que el presidente Zapatero haya aceptado la invitación del dictador Maduro para que vaya como observador y legitime de alguna manera un proceso bastante dudoso, frente a que el presidente González estuvo a punto de ser encarcelado y tuvo que salir por piernas de Venezuela por defender a los presos políticos. A mí me entristece mucho lo que ocurre en Venezuela, porque es un grandísimo país con unas posibilidades inmensas, recursos y riqueza, y yo creo que ese es un país que claramente no tiene el liderazgo que se merece. Yo estoy convencido de que Maduro hará todo lo posible por permanecer en el poder y cuando hablo de todo lo posible, yo espero que no sea la utilización de la violencia, pero tampoco podemos descartarlo y yo creo que es importante que haya una presión internacional muy fuerte para evitar primero las trampas que se puedan hacer en la votación y luego que en el día después los perdedores, si no aceptan el resultado, puedan utilizar otros métodos no democráticos para imponerse a la voluntad de la mayoría. Yo creo que al final todos los autoritarismos, ¿no?, acaban cayendo. Yo lo he vivido en muchos países, me tocó cubrir como corresponsal la caída de líderes que habían decepcionado a la gente y que se habían al final creído que los intereses del país y los suyos eran uno mismo. Y yo creo que ese es el caso de Maduro, ¿no? Que confunde los intereses del país con los suyos y, vamos, me parece osado, ¿no?, hablar por los venezolanos, ¿no?, porque ellos conocen mucho mejor la situación. Pero yo sí creo, por lo que cuentan los corresponsales que tenemos allí, y además tenemos un enviado especial, muy especial, ¿no?, que es Enrique González,
que va a estar contándonos lo que pasa, pero yo sí creo que hay una ansia importantísima de cambio en Venezuela y yo espero que se produzca. En cuanto a la visita de Zapatero, la verdad es que en estas elecciones hacen falta observadores internacionales que vigilen el proceso y confirmen que esas elecciones son limpias. Yo no sé si eso es lo que va a hacer Zapatero, si lo que va a hacer es realmente ir allí para denunciar cualquier irregularidad. Si fuera para eso, el señor Maduro no lo invitaría. Bueno, es que uno le invitan. Una vez está allí, Zapatero decidirá lo que hace o lo que no hace. Los de León somos de aquella manera. Yo espero que la intención de un presidente del gobierno español sea la de ayudar al pueblo venezolano, no la de ayudar a Maduro. La limpieza del proceso es muy importante y no va a ser Zapatero el único observador, va a haber otros y lo que se les puede pedir a esos observadores es que juzguen de una manera independiente y que denuncien cualquier irregularidad que se cometa. Y ya digo que mi esperanza es que Zapatero haga eso y yo espero que esa sea su intención. La última pregunta, querido director, la hace Amparo Valencia y dice: ¿qué apuesta haría acerca de los resultados electorales del próximo 20 de diciembre? ¿Qué le dice su olfato periodístico? Bueno, ya he dicho que tengo poco. Se lo dirá usted a todos, eso. No, claro, nosotros hacemos una cosa que es muy interesante y esto es otra vez ventajas de lo que es el periodismo digital, y es que hacemos un promedio de todas las encuestas y se puede buscar en internet y lo colgamos en la home de vez en cuando. Ya tenemos más de 90 encuestas y hacemos un promedio que nos indica un poco cómo están las cosas, ¿no? Y yo, más que hacer una predicción en base a mis opiniones, yo la haría en base a esas encuestas, porque cuando ya juntas 90 y pico encuestas tienes, yo creo que unos datos muy representativos, ¿no? Yo sí que creo que hasta el último día, y yo creo que la historia de España lo demuestra, no se puede afirmar nada. Es decir, todo puede pasar en la campaña. Hay líderes que pueden subir, otros que pueden bajar. Con la tensión y el desgaste, los hay que meten la pata, los hay que aciertan. Están los debates todavía, que yo creo que también ayudan a mucha gente. Y yo creo que un dato que se le está escapando a mucha gente, y es el altísimo número de indecisos que aseguran en todas las encuestas que no han decidido su voto. Entonces, yo creo que eso le añade incertidumbre y emoción a la cita del 20 de diciembre, y yo no me atrevo a hacer una predicción precisamente por eso, por el alto número de indecisos. Don José Romero, director de comunicación en Vodafone, ¿qué hace posible este foro de la nueva comunicación? Va a despedir el acto. Pues enhorabuena a Raúl y a David por la participación en el foro de hoy, y solo comentar que todos los que estamos aquí coincidiremos en que lo que ha dicho David es cierto. Yo creo que por la crisis o con la crisis, la influencia al alcance del mundo ha crecido en estos años. Todos los que estamos aquí, o muchos que estamos aquí, entraremos hasta 3 y 4 veces al día para consultar noticias en el mundo. Es verdad que somos promiscuos y no solamente lo hacemos en varios medios, pero también es verdad que los que nos dedicamos a comunicación, y eso alguna vez lo he comentado aquí, el sueño nuestro, porque sabemos que es lo que realmente influye, es que tenga una noticia, salga una noticia, que una noticia nuestra la publica el mundo, positiva naturalmente, la publica el mundo, y porque después vuela en redes sociales y se mueve en otros medios. Porque estos medios mantienen su influencia, y eso es relevante. Porque al final, David ha dicho cuál es la receta del éxito, que no sé lo que tardará en llegar, que es la innovación y el rigor. Y estoy seguro, con el espíritu que se ha presentado de aquí, lo mantendrá y tendrá éxito. Muchas gracias.